assault was an act of evil, an act of hatred, and an act of terror. It was a crime against our entire nation. It was a crime against humanity. As President of the United States, I am determined to ensure that the animal who perpetrated this atrocity pays the steepest possible price. I can report tonight that based on the best available information, the Department of Homeland Security is confident that the suspect in custody is a foreigner who entered our country from Afghanistan, a hellhole on earth. He was flown in by the Biden administration in September 2021 on those infamous flights that everybody was talking about. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todos Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico, pendientes de lo que estaban viendo hace escasos segundos, de estos mensajes de Donald Trump ante el acto de terror en Estados Unidos. Se pide ya pena de muerte sobre este sospechoso, este ciudadano afgano que al parecer trabajó con la CIA. Enseguida vamos a mirar a las últimas horas en este sentido, vamos a analizarlo con los expertos, vamos a mirar también a los mensajes del presidente ruso Vladimir Putin, que dice que están dispuestos a relaciones, a conversaciones serias con Estados Unidos, ha respaldado también a Steve Witkoff y ha lanzado un duro ultimátum a Ucrania. Le decía algo así como: por las buenas o por las malas, o se retiran las tropas ucranianas o seguiremos tomando territorio. Hablaba sobre todo de un posible colapso en Zaporilla. Enseguida miramos a esto y ponemos el foco también en la tensión en Venezuela, pero antes vamos a ir con las últimas horas. Antes vamos a empezar mirando a lo que ha sido la noticia, sin duda, de las últimas horas. Estados Unidos, que intenta recomponerse después de sumirse de nuevo en la violencia en el corazón de Washington. Como saben, ayer, a apenas 500 metros de la Casa Blanca, reinaba el caos. 2 soldados de la Guardia Nacional cayeron heridos en un tiroteo a plena luz del día en la estación Farragut West, una de las más transitadas del centro de Washington, una zona frecuentada por turistas y funcionarios gubernamentales. Fueron el foco de atención. Las autoridades detuvieron a un sospechoso después de que otros agentes presentes en el momento del ataque lo neutralizaran. El presidente Donald Trump confirmaba que el atacante es un afgano de 29 años, llegado al país como refugiado en 2021. Advertía que se trataba de un acto terrorista. Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin ha reiterado este jueves la disposición de Moscú a mantener la diplomacia con Estados Unidos y discutir seriamente el plan de Washington para poner fin a este conflicto. Señalaba que cada punto de la propuesta de Estados Unidos debe ser discutido y que Yuri Usakov está en contacto con funcionarios de Estados Unidos. En referencia al plan de paz, el presidente ruso declaraba a la prensa que no existían borradores de tratados. Dice que se propusieron un conjunto de preguntas y una formulación final, enfatizando la necesidad de traducir el documento a lenguaje diplomático, pero reiterando que puede sentar las bases de un futuro acuerdo de paz. A la espera de que Witkoff visite Moscú la próxima semana, este era el mensaje de Vladimir Putin. Они собирались, но если они хотят услышать от нас, ну давайте мы это зафиксируем. Вопросов нет. Просто там есть люди, мне кажется, они не в себе немножко, когда публично или жулики какие-то, что-то они за это хотят получить, публично своему населению, своим гражданам говорят, что вот Y todo esto en un día en el que Venezuela ha revocado la concesión a las aerolíneas Iberia, TAP, Avianca, LATAM, Turkish y Gol para operar en el país. Acusaba a las empresas de sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por Estados Unidos y cancelar sus vuelos unilateralmente hacia y desde Venezuela. La decisión se produce después de que el gobierno diera un plazo de 48 horas que vencía este miércoles al mediodía a las compañías aéreas que suspendieron sus itinerarios para que retomaran sus operaciones en Venezuela. Las españolas Iberia y Air Europa interrumpieron los viajes al país el pasado martes después de que la Administración Federal de Aviación alertara sobre una situación potencialmente peligrosa en la región donde Estados Unidos ha concentrado efectivos militares por orden de Donald Trump. Con todos estos frentes abiertos, nosotros vamos ya con los expertos, vamos ya con los analistas y hoy les presentamos a Cristian Lamesa, analista internacional. ¿Qué tal, Cristian? Muy buenas tardes. Un placer, buenas tardes, estar nuevamente con vos y con los colegas. Contamos con Santiago Almesilla, director del Instituto Beatriz Galindo La Latina. ¿Qué tal, Santiago? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas. Bien hallado como siempre. Bueno, pues enseguida sumamos más voces a este espacio con muchos frentes abiertos, decía yo, hoy con la mirada puesta en Estados Unidos. Santiago, si te parece, empezamos contigo con este acto de terror, con este ciudadano afgano que al parecer trabajó con la CIA y, bueno, pues
con este golpe encima de la mesa también de Donald Trump, que de momento está revocando los permisos a ciudadanos afganos. ¿Cómo ves lo que ha pasado en las últimas horas en Estados Unidos y el precedente que puede sentar encima en Washington, D.C.? Bueno, ya existía un precedente legal por parte de Donald Trump en la anterior legislatura por el cual muchos ciudadanos de países de mayoría religiosa islámica pues tenían un poco más restringida la entrada a los Estados Unidos. Entonces este acto a mí me parece que es una suerte de no sé cómo decirlo, de profecía autocumplida, en el sentido de que hay que seguir ahondando en esos límites de tránsito para personas que vienen de países como Afganistán, Yemen, Arabia Saudita no, quizás, pero de otros países de mayoría musulmana, porque lo ven como un peligro para la seguridad nacional. No obstante, siempre creo que hay que ver caso por caso para tratar de estudiar, aunque seguramente no lo sepamos todo, qué tipo de biografía personal ha tenido el atacante y qué tipo de biografía política también ha tenido. Porque si ha tenido algún tipo de relación con la inteligencia estadounidense, seguramente estaríamos ante un caso que no sería un simple fanático religioso o un simple lobo solitario. Puedo equivocarme y puede ser así, pero por las relaciones que hay, por los inicios, yo diría que no. De todas maneras, bueno, seguramente en lo que queda de legislatura se produzcan más ataques. Me parece que hay que tener en cuenta que este año en Estados Unidos ha sido un año tremendamente violento, con muchos ataques, muchos tiroteos, no solo el que acabó con la vida de Charlie Kirk, sino en otras circunstancias. Y estamos hablando de un país donde los tiroteos y este tipo de sujetos pues están a la orden del día. Entonces, pues por mi parte creo que no hay nada más que analizar. Simplemente pues estar atento a la cuestión y acostumbrarnos ya a que esto es Estados Unidos. Bueno, pues difícil acostumbrarse a estos sucesos, pero bueno, es cierto, ¿no?, que estamos ante una espiral de violencia. Decía yo que íbamos a sumar más voces. Tenemos a Luis Rodrigo de Castro, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues analizando lo que ocurría ayer en Estados Unidos, este tiroteo en la Casa Blanca, apenas unas 500 millas, te quiero preguntar a ti también por esto, Cristian, ¿cómo ves lo que ha pasado en Estados Unidos y, sobre todo, cómo crees que va a responder? Se habla de que la fiscal general ya está pidiendo la pena de muerte en el caso de que terminen falleciendo estos dos guardias. Sí, yo adhiero a todas las consideraciones que hizo Santiago y lo que podría agregar es que esto es uno de los tantos síntomas que tiene Estados Unidos de encontrarse en una situación prácticamente terminal en lo social, en lo político, las confrontaciones abiertas y durísimas entre diferentes sectores justamente de la política estadounidense, la inseguridad generalizada que se vive, y ese clima explosivo que a muchos nos hace pensar en una especie de guerra civil larvada que se está dando. Creo que en este sentido las políticas erróneas que han llevado adelante muchos gobiernos y especialmente estas agencias de inteligencia como la CIA terminan generando esto. Podemos recordar cómo la CIA fue la que alimentó a los grupos terroristas en Afganistán para hacerle una guerra a la Unión Soviética ya por la década del 70. Entonces, realmente esto es un poco recibir el vuelto, como decimos en Argentina, que venga de regreso lo que han sembrado estas agencias de inteligencia, protegiendo y entrenando terroristas. Si se confirma esta información. Y de ser así, tampoco sería de sorprenderse que esta persona se haya sentido traicionada por los Estados Unidos, porque incluso en la salida estrepitosa de Estados Unidos de Afganistán, recordemos que miles y miles de colaboracionistas con los Estados Unidos quedaron absolutamente varados en manos del régimen talibán. Entonces, realmente esto es simplemente, creo yo, lo que se va dando naturalmente en una sociedad que, como lo he dicho muchas veces, en esta segunda legislatura, Donald Trump creo que le tocó un país muy complicado y, bueno, seguramente estas medidas extremas como una sentencia, una pena capital para este personaje, intente ser algo que disuada futuros ataques, lo veo un poco complicado.
Pues Luis, me gustaría preguntarte también por esta cuestión, este acto de terror en Estados Unidos y bueno, todos los mensajes que hemos visto de Donald Trump y el director del FBI confirmando pues que tenía ciertos vínculos con la CIA, decía que había trabajado con fuerzas aliadas. ¿Cómo ves lo que ha pasado en estas últimas horas en Estados Unidos? Pues yo lo veo un poco como una muestra de la gran polarización, no solo ideológica, también social, que se está incrementando en Estados Unidos en este primer año de segunda administración Trump. No es solo durante esta administración, es algo que hemos ido viendo desde hace una década. También con la presidencia de Biden vimos un país ideológicamente escorado hacia un extremo y hacia otro, ¿no? No estamos ya en esos tiempos en los que la política se construía en torno al centro y que se veía, por ejemplo, en el diálogo, en el Congreso, en el Senado, en el que pues los representantes de las principales fuerzas o los líderes, junto con el presidente, pues tenían una relación cordial, vamos a dejarlo ahí, porque luego pues también entramos en las cuestiones personales, pero esta escalada de los últimos, hablamos de la escalada en Ucrania, pero también hay una escalada ideológica en Estados Unidos, no solo en Estados Unidos, pero para el caso pues nos vale, que vamos viendo que el MAGA está generando una reacción contraria y esto se retroalimenta y aquí entendemos situaciones como la que vimos ayer. Hay que dilucidar, también es verdad, si como decían mis compañeros, hay una persona que tuvo relación o que colaboró con los servicios de inteligencia que, bueno, pues estamos descubriendo un poco más cada minuto que pasa, pero si esa persona colaboró en Afganistán con los servicios de inteligencia, si le mueve un afán terrorista o bien un afán de resentimiento personal, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que poner en claro, cuál es la motivación. Luego ya veremos si es un lobo solitario, si hay una célula, si hay un entramado o hay algo más detrás, ¿no? Pero vamos a partir de la base de que ha sido un ataque contra personal de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos, justo en un lugar emblemático que es la Casa Blanca, y evidentemente eso no deja de ser baladí. Ahí hay una simbolicidad, un deseo de, bueno, pues de aparecer como alguien en los medios que atenta contra la fuente máxima del poder en Estados Unidos, que en este caso pues es el presidente. Yo creo que más allá de los debates en torno a la integración o los debates en torno a la inmigración vinculada a la seguridad, en este caso eso debe quedar un poco aparcado y hay primero, como digo, que ver qué movió a esa persona a realizar ese acto. Si es una cuestión de vendetta, de revancha personal, pues da lo mismo que tenga un origen afgano o que tenga un origen de Florida. Eso sería una cuestión secundaria. Si vamos y descubrimos que la motivación tiene más que ver con otro tipo de cuestiones, como la que, por ejemplo, dio lugar al 11S, por ejemplo, pues igual estamos ya en otras vías, ¿no? Pero yo creo que eso es una prueba ineludible, una muestra palpable de la polarización en Estados Unidos que llega hasta ese extremo. Y la violencia en Estados Unidos, o siempre, ¿no? La posesión de las armas es un debate que nos vuelve a salir, ¿no? Hasta qué punto una persona, es verdad que hay una enmienda constitucional, que hay un catálogo de libertades y que la cuestión de la posesión de armas en Estados Unidos está muy vinculado a lo que es la idiosincrasia del país, ¿no? Y es verdad que los demócratas han intentado siempre apostar por una tendencia, en términos generales, más restrictiva que los republicanos, que han optado por una visión más que posea armas quien quiera, ¿no? Con permiso o sin permiso, pero bueno, es mucho más fácil que en Europa, sin duda, adquirir un arma en Estados Unidos, y eso que ahora estamos viendo que sucede en las calles es lo que también ha venido sucediendo en las escuelas, ¿no? Cuando un chaval movido también por ese resentimiento personal, porque era objeto de bullying, pues cogía el rifle o la pistola que tenía su familia en la casa y entraba en el colegio disparando, pues bueno, eso junto a esa necesidad de esclarecer cuál era la motivación, de la mano nos trae a colación esta otra cuestión, la posesión o la libre posesión de armas en Estados Unidos y el fácil acceso con la que se puede conseguir uno de estos instrumentos.
Bueno, pues un momento, un clima de mucha tensión el que se está viviendo en Estados Unidos y un día que viene marcado también por el discurso del presidente ruso. Ya hemos escuchado por fin a Vladimir Putin después de varios días en los que se ha hablado mucho de este plan de paz estadounidense, de estos 28 puntos que luego se ha quedado en 19, de las conversaciones filtradas ayer sobre Steve Witkoff. Ha ido hablando sobre esto punto por punto el presidente ruso. Santiago, quiero saber qué te ha parecido este discurso de Vladimir Putin, que dice, bueno, pues que en parte están de acuerdo con el plan de Estados Unidos, pero ha cargado contra Europa y ha venido a decir que puede firmar algún acuerdo, pero que no va a ser con Zelensky. Dice que hay un problema legal para firmar con Ucrania. Bueno, lo típico, cada parte implicada en este acuerdo va a presionar para negociar, para que otras cedan en base a sus intereses y posiciones. Y Rusia tiene sus intereses y sus posiciones, evidentemente presiona para que la parte ucraniana sea la más perjudicada, que a mi juicio yo diría que en los 28 puntos iniciales que Trump presentó, sin duda, era la parte más perjudicada a Ucrania. La cuestión es que luego Ucrania y Estados Unidos han negociado por su parte y Rusia ha dicho, pues yo también quiero negociar por la mía, aunque yo creo que no le cabe duda a nadie que los primeros 28 puntos habían surgido y se habían redactado después de una negociación, digamos, por debajo de la mesa entre Estados Unidos y Rusia, entre la diplomacia y la inteligencia estadounidense y la diplomacia y la inteligencia rusa. Bueno, cuando se firman acuerdos de paz para generar una paz, un armisticio, lo que sea, pues las partes implicadas siempre tratan de lograr, desde su perspectiva, pues aquello que en relaciones internacionales y en política exterior pues se entiende pues como un juego de suma cero prácticamente, es decir, que una parte gane y que la otra pierda. Y en este caso Estados Unidos, por lo menos en los 28 puntos iniciales que se redactaron, lo que yo por lo menos entendí es que Trump estaba de acuerdo en que la parte que vencía era Rusia y Estados Unidos y Rusia negociarían esa paz y se distribuirían los, digamos, lugares y centros de influencia en el continente europeo, quedando la Unión Europea completamente pues, desfasada de esta situación. Ucrania era la que salía perdiendo completamente y ahora pues Rusia presiona, pero es que es normal que ocurran estas cuestiones. Es decir, van a tratar todas las partes y particularmente Ucrania y Rusia también, que los 28 puntos iniciales, aunque a mi juicio, insisto, se han negociado por debajo de la mesa entre Estados Unidos y Rusia, se vean modificados siguiendo los intereses de cada cual. Bueno, pues una lección más, pero que la estamos viviendo en un sentido, digamos, práctico, a través de las noticias, de cómo se desarrolla la diplomacia, cómo funcionan las relaciones internacionales y cómo se relacionan las relaciones internacionales con la geopolítica en el caso, por ejemplo, de la firma de un acuerdo de paz. Sin más, una clase en vivo. Para los que somos docentes, pues esto es un privilegio. Pues Cristian, te quiero preguntar a ti también por esto. Como has visto las palabras hoy del presidente ruso, de Vladimir Putin, que advierte de un colapso de las tropas ucranianas en Zaporilla. Hablaba también de que Rusia nunca ha querido atacar a Europa, que no le importa poner esto, plasmar esto en un papel, y venía a decir, bueno, pues que puede firmar un acuerdo, que hay ciertos entendimientos con Estados Unidos, pero que no lo va a firmar con Zelensky. Bueno, ahí volvemos al tema que tantas veces hemos hablado, la carencia de legitimidad por parte de Zelensky, ¿no? Porque de hecho no está previsto en la constitución ucraniana que se prolongue el mandato una vez vencido, sino que el presidente de la Rada Suprema teóricamente es el que tiene que hacerse cargo del Ejecutivo en caso de que no se puedan llamar elecciones por la ley marcial. Dicho esto, acá hay que, creo yo, primero, las palabras de Putin son absolutamente coincidentes con incluso palabras de Donald Trump cuando le expresó a Zelensky que realmente ese famoso que no tenía las cartas y que realmente, como lo dijo también Driscoll, que para Ucrania cada vez va a ser peor, ¿no? Cuanto más pase el tiempo, más juega a favor de Rusia y peor va a ser para Ucrania. Trump también dijo que, bueno, los territorios que no conquistó todavía Rusia y que se otorgaban a la Federación a través de estos 28 puntos, de todos modos, tarde o temprano los iba a tomar Rusia si esto seguía. Entonces, realmente todos parecen tener una mirada realista, menos los europeos y Zelensky.
Y yo creo que es bastante interesante pensar quién ha tomado la posta, ¿no?, en este diálogo con Ucrania, que es justamente Dan Driscoll, este militar, este secretario del Ejército de Estados Unidos, que es un muy cercano amigo de Vance, y sabemos la opinión que tiene Vance respecto a esta guerra, respecto a la relación entre Rusia y los Estados Unidos. Entonces, yo creo que simplemente están tratando de hacer operaciones para hacer fracasar este acuerdo, ¿no?, por parte de los europeos, lo cual no es ninguna no es ninguna novedad, perdón, que estas élites europeas están totalmente en contra de un acuerdo y que el plan de paz ideal para ellos sería la capitulación de Rusia. El tema es que realmente en el campo de batalla ya es muy clara la situación y el que tiene que ceder es el que está siendo vencido claramente. Driscoll también dijo en estas últimas horas que no solo la superioridad de Rusia, sino que estaba fabricando misiles a un ritmo muchísimo mayor al que está utilizando estos misiles, con lo cual esto tenían que tenerlo en cuenta los europeos también, ¿no?, a la hora de este juego. Mandando una amenaza velada, creo yo, que estaba mostrando cómo había que llegar a un entendimiento, porque realmente es la más absoluta verdad lo que decía Vladimir Putin respecto a que no está en el interés de Rusia ni atacar ni invadir Europa. ¿Qué tiene que tener Europa que le interese a Rusia? Rusia es el país más grande del mundo, tiene poca población, al contrario, necesita población, no necesita tierra. Y Europa realmente no tiene nada interesante para Rusia, salvo estos lobbies y estas ideologías extrañas que prosperan en el viejo continente. Entonces creo que, y con esto cierro, estas operaciones de prensa que están haciendo, como esto de desacreditar a Witkoff, que creo que es una persona también muy realista y que quiere llegar a una paz, un entendimiento con Rusia, son ni más ni menos que operaciones justamente patrocinadas por estos guerreristas globalistas que quieren hacer fracasar. Y un acuerdo mejor para Ucrania podría haber sido viable, de hecho estuvo sobre la mesa en abril de 2022 en Estambul, y fue Ucrania y fueron los europeos los que lo desestimaron. Entonces, bueno, realmente después de cientos de miles de muertos, yo creo que, y con la realidad en el campo de batalla que estamos viendo, Ucrania no puede tener fantasías, ni Europa tampoco, de una paz que beneficie a Kiev. Me parece que eso no solo es una fantasía, sino que es una locura. Pues Luis, me gustaría preguntarte a ti también por esto, estas negociaciones, este proceso de paz que sigue avanzando. La semana que viene se espera a Witkoff en Moscú y, bueno, pues mientras tanto el presidente ruso también, traía a colación cuáles son los argumentos, cuál es la posición de Rusia. ¿Crees que estamos más cerca de una paz? Pues depende un poco de la voluntad política, no solo de la ucraniana, sobre todo de lo que Estados Unidos quiera imponerle a Ucrania, porque estamos viendo que dos países, es decir, el agresor y un tercer estado, que algunas veces se conchaba con Rusia o se conchaba más con Ucrania, según el jefe del estado, como tenga el día, están intentando negociar una paz e imponérsela a la parte agredida, ¿no? Esto, si no ponemos las etiquetas, nos suena sumamente raro, ¿no? O nos suena casi rocambolesco, pero es la realidad. Estados Unidos está negociando en nombre de Ucrania algo con Rusia sin que Ucrania haya dado formalmente ese ok, ¿no? Es verdad que luego Ucrania dirá lo que pueda o lo que le dejen decir, pero me da la sensación, la sensación es que es lo que estamos viendo, que es una no negociación, es una concreción de una serie de puntos que se le van a imponer a Ucrania y le van va a ser un trágala, le van a decir esto es lo que hay, si quieres lo coges y si no también, y a partir de ahí lo vendes como lo quieras vender a tu población, ¿no? A la opinión pública interna. No es una negociación entre iguales, que es lo que debe de ser una negociación. Es verdad que Rusia lleva la delantera en el curso de la guerra, pero deberían estar Ucrania y Rusia negociando esa paz, y el resto de la comunidad internacional, pues ya sea China, ya sea Estados Unidos, la Unión Europea o cualquier otro actor
de la sociedad internacional como apoyo, como mediador, como muñidor del acuerdo, ¿no? Pero un acuerdo en el que Ucrania no participa sino a posteriori, a mí no me parece que sea en absoluto un acuerdo. Y respecto a esta consideración de Zelensky por parte de Rusia como un presidente ilegítimo, pues si es que esto se soluciona muy fácilmente. No hace falta ni siquiera negociar la paz con Zelensky. Podría ser quien viniera después que él. Simplemente con que Rusia declare un alto el fuego que permita que la ley marcial de Ucrania quede invalidada y se puedan celebrar las elecciones. A partir de ahí habría un nuevo presidente, tomaría posesión y se podrían renegociar los términos o se podría negociar desde cero de manera directa con el presidente que llegara, sea Zelensky o sea cualquier otro, con ese nuevo mandato presidencial renovado. Pero es que no solo la Constitución prescribe que no se celebren elecciones en tiempos de ley marcial, es que también hay un acuerdo entre los partidos gubernamentales y la oposición para no celebrar las elecciones parlamentarias, que también deberían de haberse realizado. Y luego, pues bueno, este tipo de argumentaciones, yo creo que lo que tenemos que tener claro es que la cuestión es tan fácil como un armisticio, un alto el fuego, como lo queramos llamar, que permita levantar esa ley marcial y celebrar elecciones. No podemos celebrar elecciones en Ucrania, no pueden celebrar elecciones en el país cuando precisamente el hecho de ir a ejercer el voto pues puede suponer un riesgo para la integridad, incluso para la propia existencia de los votantes que vayan a ejercer, insisto, ese derecho que todo ciudadano tiene. Y no solo los que están en Ucrania, es que también todos los ciudadanos con nacionalidad ucraniana que han salido del país, bien hacia el este o hacia el oeste, bien hacia Rusia o hacia la Unión Europea y de ahí a otros lugares, pues también deberían votar. Y como tampoco tenemos exactamente un censo de los que han salido para poderles facilitar también el depositar su voto, que también tienen ese derecho, pues es también muy complicado. Y a eso hay que sumar todos los desplazamientos internos que ha habido a causa del conflicto, gente del este que se ha trasladado al oeste y viceversa, huyendo de los ataques rusos, ¿no? Es decir, no todo es tan fácil como cuando se convocan elecciones en tiempos de paz, en el que el censo y todo está mucho más claro, ¿no? Estamos hablando de un país en guerra, durante 4 años siendo atacado constantemente, que ha producido un drama no solo político, sino sobre todo social, desplazamientos, exilios, migraciones, y eso no es algo que se pueda reparar de la noche al día. Y cuando hablamos de que, bueno, pues esta situación extrema o queremos aplicar situaciones de normalidad en situaciones extremas como esta, bueno, pues mutatis mutandi, yo recuerdo cuando durante el COVID se llegaron a aplazar en España 2 elecciones regionales que estaban convocadas y se llegó a posponer esa fecha precisamente porque había una situación de urgencia, de extrema necesidad, una pandemia, unas restricciones que imposibilitaban el ejercicio en lo más normal posible del voto por parte de los ciudadanos. Se aplazaron porque hubo ese consenso y afortunadamente se celebraron unos meses después con las restricciones y con los utensilios de protección individual que hicieron falta. Pero eso, multiplicado por 10, es lo que debemos también aplicar a Ucrania y lo que debemos esperar, una situación en la que votar no suponga perder la vida. Bueno, pues muy atentos a lo que pase en Ucrania, con el foco puesto en la próxima semana, en esta visita de Wyckoff a Moscú. Parece que Dan Driscoll va a visitar también a la delegación ucraniana. Si os parece, vamos a mirar a más asuntos. Yo os quiero preguntar por Venezuela. Parece que Trump sigue abierto a negociar, sigue abierto a dialogar con Maduro. Bueno, llevamos días con las aerolíneas cancelando sus vuelos a Venezuela y hoy hemos visto la respuesta por parte de Maduro, básicamente revocando concesiones a las principales aerolíneas del mundo. Santiago, te quiero preguntar por esto, ¿cómo ves este movimiento por parte de Maduro y sobre todo, bueno, pues este clima de tensión que se cierne sobre Venezuela? Bueno, había dicho Donald Trump ayer, si no me equivoco, que si se trata de salvar vidas hay que evitar cualquier tipo de conflicto bélico. Si no queda más remedio, pues también que está bien. O sea, él se mantiene en una línea de Estados Unidos tiene que salir ganando en este tipo de situación con respecto a Venezuela, sí o sí, se haga de manera, de manera bélica o se haga de manera diplomática.
también entiendo que Venezuela está manejando su diplomacia lo mejor que puede para evitar una escalada bélica o pues una invasión, el intento de mover a Maduro de la silla, un golpe de Estado, algún tipo de, no digo guerra civil, sino quizás conflicto civil que se dé en la cúpula del poder militar, policial, económico, incluso administrativo, burocrático venezolano. Todo está por ver, porque lo que sí es cierto es que desde hace un tiempo cualquier tipo de desarrollo político normal en Venezuela está estancado por esta situación. Y evidentemente, pues Trump también le interesa tener algún tipo de acceso al petróleo venezolano. En teoría no tendría por qué necesitarlo porque Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo gracias al fracking, incluso más que Rusia, más que Venezuela y más que Estados Unidos. En teoría no tendría que necesitar ese petróleo, pero aquí la cuestión no es solo la materia prima venezolana, aquí la cuestión es tratar de evitar que Venezuela se convierta en un gigantesco hub geopolítico de la República Popular China en el patio trasero estadounidense. En el fondo yo creo que hay que decir, bueno, no creo, estoy totalmente convencido de que el gran problema de Estados Unidos en el fondo no es qué tipo de régimen político tienen los países que están de México para abajo, ni siquiera tampoco qué tipo de situación vive la población en esos países. Le da exactamente igual si están más escorados a lo que se llama izquierda o si están más escorados a lo que se llama derecha. Lo que Estados Unidos no quiere es que de México para abajo la inmensa mayoría de países se conviertan en un centro de operaciones de la política económica, comercial, tecnocientífica y geopolítica de la República Popular China, que, digámoslo sin ambajes, es el gran enemigo geopolítico de Estados Unidos, muchísimo más que Rusia, muchísimo más que el mundo islámico, que no está unido y por tanto no supone ningún peligro, y por supuesto muchísimo más que la Unión Europea. Ya le cuesta a Estados Unidos reorientar a un Brasil que está en los BRICS y que por lo tanto tiene una muy buena relación con China, sí o sí, incluso con Jair Bolsonaro ya tenía esa buena relación y se mantenía la política exterior brasilera de cara a los BRICS y hacia el lusotropicalismo, que no me salía, independientemente de quien gobernase, porque el Centro de Relaciones Exteriores de Brasil, el Itamaraty, funciona pues como una máquina de vapor a toda leche y le da exactamente igual quien gobierne. Y ya a Estados Unidos le cuesta controlar Brasil y pues trata de controlar el resto de países para que no se acerquen tanto a los BRICS. ¿Qué podría conseguir Estados Unidos de cara a que en Venezuela se calme la situación siempre y cuando que Nicolás Maduro no ceda a unos acuerdos mayores con China? Porque Maduro ya tiene unos acuerdos con Rusia en materia bélica, en materia de exportación, en materia de intercambio de inteligencia, pero parece ser que por un montón de cuestiones para Estados Unidos, para los Estados Unidos que gobierna Donald Trump, Rusia no supone tanto problema en Venezuela como si lo podría ser China. Y esto tiene que ver, entre otras cosas, porque la Rusia actual, aunque ha ganado desde Putin un gran poder geopolítico, no es ni de lejos la Unión Soviética de antaño. Y sin embargo, la nueva Unión Soviética, e incluso yo diría más, una Unión Soviética al cuadrado es la República Popular China. Así que en el fondo esto es lo que yo siempre digo en este espacio televisivo y en muchos otros. Y termino. Estamos, lo recuerdo siempre, en una Segunda Guerra Fría. Y en esa Segunda Guerra Fría hay dos bandos. Dos bandos que ideológicamente, pues uno de ellos no expande tanto sus ideas como el bando perdedor de la primera, que fue el bando liderado por la Unión Soviética, pero que sí le interesa tener lugares a ese bando liderado por la República Popular China, países que sean económica y jurídicamente estables, con los cuales negociar, con los cuales comerciar, en los cuales asentar inversiones y a través de los cuales crecer en mercados internacionales, porque eso es lo que le interesa a China. Pero eso perjudica ¿a qué? A los lazos comerciales, mercantiles, geoeconómicos, geopolíticos y diplomáticos y, por qué no decirlo, y cada vez más socioculturales que Estados Unidos ha logrado establecer durante décadas, prácticamente incluso antes de la Segunda Guerra Mundial. Y eso es lo que no quiere que se conteste por parte del bando chino, el bando que lidera China. En conclusión, si Donald Trump logra por parte del poder venezolano, el poder de Maduro, un acuerdo sin que llegue la sangre al río por el cual la presencia china en Venezuela se minimice, Trump estaría satisfecho. Si no lo consigue, eso ya demostraría que Maduro, por mucho que a algunos les pueda caer mejor o peor,
sí puede manejar diplomáticamente el país de tal manera que a la larga consigue sus intereses y consigue precisamente reforzar o por lo menos mantener esa relación con China, porque no hay que olvidar que cuando Hugo Chávez estaba en el poder, Maduro ya se dedicaba a cuestiones de política exterior y de diplomacia, con lo cual algo de experiencia tiene, y si Chávez le puso en el poder pues es porque era el más diplomático y el más moderado de los que estaban en la sucesión a su presidencia. Y nada más por mi parte. Pues Cristian, quiero saber también qué piensas, qué opinas tú de esta tensión en Venezuela, este lío que hemos vivido en las últimas horas, en los últimos días con las aerolíneas, y un Trump que dice pues que está dispuesto a hablar con Maduro, que está dispuesto a salvar vidas, pero decía también algo parecido a lo que decía hoy Putin, decía por las buenas o por las malas, o hablamos y solucionamos esto o tendremos que atacar. Sí, yo creo que es muy el estilo Trump lo que estamos viendo ahí en Venezuela, esto de hacer una escalada verbal y gestual e incluso llegar a mostrar músculo militar para luego sentarse a negociar. Yo en todo momento consideré que concretamente no iba a pasar nada. Me refiero a un ataque abierto de los Estados Unidos contra Venezuela, lo descarto absolutamente. Y sí que esto obviamente que tiene características también de una especie de guerra psicológica, guerra informativa. Acá hay también muchas operaciones de prensa, hay que tomar con muchas pinzas lo que dicen algunos medios, diría la mayoría de los grandes medios, son pocos en los que se dice la verdad, como en este que estamos hoy invitados. Pero Axios, Político, realmente hacen operaciones que ya son descaradas. Hace pocos días hablaban de un plan de Cuba para matar a Maduro si se iba del poder, y que Maduro, bueno, yo en pocos días voy a estar allá en Venezuela y puedo comentarles cómo veo el clima social, pero yo no lo veo a Maduro con ganas de irse del poder. Pero bueno, todas estas operaciones yo creo que conducen a tratar de incentivar que haya algún movimiento interno, que surja, ¿no? una oposición que pueda generar un golpe de Estado o un cambio de gobierno. Yo creo que está más dirigido a eso, a que provoque una situación interna, más no creo que vaya a hacer algo concretamente de los Estados Unidos. Digo, no es algo que le sirva ni le interese a Donald Trump en este momento, aparte de que recordar que Venezuela tiene dos aliados muy importantes, que son China y Rusia, y no van a permitir que suceda algo en ese sentido. Así que creo que apunta más a la desestabilización. Y esto paradójicamente está fortaleciendo a Maduro. Maduro le está generando más cohesión interna, está generando una revitalización de ese patriotismo, ¿no? De esa, hasta incluso grupos opositores que no quieren que vaya a los Estados Unidos a imponer lo que se le dé la gana. Entonces es una situación medio extraña. Y hay algo que pasó hace pocas horas que me parece muy interesante traerlo a colación, porque somos varios los colegas que sostenemos que Donald Trump entiende el mundo multipolar que ya está instalado y que lo que hace es tratar de definir su zona de influencia, ¿no? Creo que en cierta medida, como marcaba muy claramente Santiago. Y ustedes recordarán el exabrupto, la estupidez absoluta que dijo la premier japonesa respecto a la situación en Taiwán, algo que realmente le reaviva todos los fantasmas y todos los demonios a los chinos que sufrieron cosas horrorosas de manos del Japón militarista en la Segunda Guerra Mundial. Y estas declaraciones de la premier japonesa, repito, que enojaron muchísimo a Beijing, y hace pocas horas Donald Trump le recomendó, le sugirió a esta mandataria japonesa que no se meta con el tema de Taiwán, que se mantenga prudente en ese aspecto. Yo no creo que ella hubiese dicho lo que dijo sin la anuencia de Donald Trump, esto claramente, y a unos días de este diálogo telefónico entre Trump y Xi Jinping, que haga estas declaraciones abiertamente, yo creo que es un poco un guiño a China de decirle, mira, nosotros no nos metemos en tu área de influencia, estamos solucionando el tema, o intentándolo por lo menos, de Ucrania, la zona de influencia de Rusia, y esta es la nuestra. Yo no lo veo como algo descabellado. Me parece que este gesto de Trump, y aparte recordemos que de las situaciones de escalada muy fuerte que había en la época de Biden, el pico tal vez con la visita de Nancy Pelosi a la isla China,
yo creo que cambió absolutamente el panorama, el discurso y todo respecto de Trump y la relación con China, más allá de este encontronazo que mantienen, porque son competidores claramente, aunque también complementarios. Y para cerrar, muy breve, 10 segundos, quiero recordar respecto a lo que se dijo en la parte anterior, que en marzo del año pasado se hicieron elecciones en la Federación Rusa con una concurrencia fuertísima, sufriendo ataques por parte de Ucrania en los centros de votación, por ejemplo en Belgorod, que costó vidas, y también obviamente en las nuevas regiones de Rusia se votó. Entonces, esto para decir que, bueno, el ejercicio democrático cuando se quiere también se puede llevar adelante. Bueno, pues muy pendientes de lo que pase en Venezuela, con el foco puesto en Ucrania y mirando, bueno, pues a este terror en Estados Unidos a la espera, bueno, pues de más explicaciones por parte del FBI. Nosotros nos quedamos sin tiempo de más. Cristian, Luis, Santiago, un placer teneros a los tres por aquí. Muchísimas gracias. Muy buen día, muy buena tarde. Gracias, un abrazo. Gracias. Nosotros que hacemos una pequeña pausa, unos minutos, y enseguida miramos a Estados Unidos, seguimos con más analistas, con más información, enseguida más últimas horas en Negocios Televisión.